Damos la bienvenida al economista José Hidalgo Pallares. Él es director de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Economista Hidalgo, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la actual y compleja coyuntura del país, cuando nos encontramos ya en un nuevo estado de excepción que te restringirá las actividades, fundamentalmente los fines de semana. ¿Cómo mira usted esta situación? Muchas gracias, Gustavo, por la gentil invitación. Un gusto compartir con usted esta conversación. A ver, es un escenario bastante complejo. Nosotros siempre hemos dicho, y creo que no somos los únicos, ni mucho menos, que la reactivación económica depende principalmente del control de la pandemia. Lamentablemente, el programa de vacunación en el Ecuador ha sido tan lento y tan ineficiente que estamos, como usted bien señala, a las puertas de entrar en otra etapa de confinamiento, no tan estricta como la de los primeros meses de la pandemia, pero que sin duda alguna va a tener un impacto negativo considerable en la actividad económica, principalmente en aquellas actividades que dependen sobre todo de las ventas en fin de semana, restaurantes, sí, algo de cines que también se estaban reabriendo, bueno, entre otras. Y a eso se suma, lamentablemente, un contexto fiscal que no ayuda tampoco a la recuperación porque seguimos con un déficit fiscal abultado. El próximo presidente, es decir, el presidente Lazo, va a encontrar un déficit de más o menos 4 puntos del PIB en el presupuesto del Estado, una necesidad de seguir recortando el gasto, al menos el gasto ineficiente, obviamente sin que esto signifique descuidar la prestación de servicios básicos por parte del Estado, de salud, de educación, seguridad. Y creo yo que a esa reducción del gasto se va a tener que sumar necesariamente un incremento en la recaudación tributaria, porque seguramente usted conocerá, Gustavo, que además de este escenario ya complejo que hereda el próximo gobierno, la Asamblea aprobó hace pocos días y el presidente Moreno, presidente saliente, promulgó la Ley de Educación Intercultural que incrementa en más del 20% el salario para los docentes públicos. Yo no estoy discutiendo si se lo merecen o no, simplemente eso significa un gasto adicional en el presupuesto del Estado de al menos unos 400 millones que no estamos en capacidad de afrontar en la actualidad. Entonces, la situación económica, si bien el presidente Lazo, creo yo que genera cierto optimismo que se traduce en la reducción del riesgo país que vimos cuando él ganó las elecciones, y eso también se siente a nivel privado, con algunos proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que se están reactivando. Decía el presidente Lazo, pese a eso, va a tener un desafío importante en cuanto a la reactivación de la economía. Los efectos que tuvimos hace un año con el confinamiento prácticamente total en Ecuador fueron desastrosos. Dejaron centenares de miles de personas sin empleo, cerraron muchísimas empresas. ¿Qué efectos previsibles tendríamos con esta situación que por el momento se la dilataría por un mes? A ver, en actividades como restaurantes, por ejemplo, yo creo que va a haber nuevamente una reducción en los puestos de empleo. Obviamente los restaurantes venden en gran medida, sobre todo en las noches y los fines de semana. Ahora tenemos toque de queda a partir de las 8 de la noche, fines de semana confinados en la casa, y difícilmente un restaurante podrá aguantar un mes entero en esas condiciones con el mismo personal que tiene en la actualidad. Entonces creo que este nuevo confinamiento, que puede ser comprensible desde el punto de vista sanitario, eh, va a tener un impacto económico severo en actividades puntuales. En el resto, si es que se permite, por ejemplo, que los comercios sigan atendiendo con un aforo limitado en el horario establecido, digamos, fuera del toque de queda, el impacto va a ser menor, pero todos hubiéramos esperado que 2021 sea un año de reactivación económica y en el cual se puedan recuperar al menos una parte de los empleos que se perdieron en el año 2020. Lamentablemente, insisto, esta ineficiencia en el programa de vacunación, que es la causante de que estemos otra vez en un confinamiento, va a tener un impacto económico que postergue al menos la recuperación. Entonces, el efecto sobre el empleo va a ser nocivo principalmente en actividades como restaurantes. Podríamos decir, metafóricamente hablando todavía sobre economía, que tendríamos un tratamiento no tan drástico como el del año pasado, pero se lo da en un cuerpo enfermo.
Exacto, sí, el del año pasado fue un tratamiento de shock, ¿no? Estuvimos prácticamente 3 meses confinados absolutamente. Usted recordará, el toque de queda empezaba a las 2 de la tarde, había que hacer filas para entrar al supermercado y madrugar para entrar al supermercado porque solo dejaban entrar por grupos en un horario sumamente restringido. Es decir, yo creo que era un, un, un ambiente incluso peor para el contagio porque es mucho peor que mucha gente se aglomere en pocas horas de apertura de los supermercados a que la misma cantidad de gente pueda ir, digamos, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Pero este mismo tratamiento, que ahora va a ser un poco más suave, como usted bien señala, necesariamente y lamentablemente va a tener impactos negativos sobre la actividad económica. La pregunta que surge es, una vez que se posicione el presidente Lasso, que será en aproximadamente un mes, ¿va a tener la sabiduría salomónica de poder generar una recuperación económica del país sin medidas de shock? A ver, yo por lo que le he escuchado, entiendo que él se opone a las medidas de shock, es decir, él no quiere un recorte del gasto público draconiano, digamos, que genere un impacto incluso más negativo en el empleo, en el consumo y demás. Él lo que ha manifestado es recortar el gasto ineficiente. Yo sí creo que en eso va a haber un lugar todavía en el Estado que sigue siendo bastante grande en el caso del Ecuador, pero a su vez él se ha manifestado en contra, por ejemplo, de cualquier incremento impositivo. Yo en eso ya no estoy de acuerdo, porque creo que la magnitud del déficit fiscal que tenemos en el Ecuador no se la puede cerrar exclusivamente por el lado del recorte del gasto, sino que tiene que estar acompañado también por un incremento de los impuestos. Obviamente esto no es popular, esto también puede afectar al consumo en un periodo de recuperación, indudablemente, pero hay que recordar que el consumo no es solo el consumo de los empleados privados, sino también el consumo de los empleados públicos. Entonces, si todo el ajuste se da por el lado del gasto y eso significa votar gente del Estado, más allá de la que sea necesaria que salga, eh, no pagar a los proveedores o recortar, bueno, eso no difícilmente lo haga, pero recortar algún tipo de transferencia, por ejemplo, eso también afecta al consumo. Entonces yo creo que el equilibrio que se debe encontrar desde el punto de vista fiscal es un equilibrio que permita reducir el gasto e incrementar ingresos. Obviamente eso solo desde el punto de vista fiscal. Creo que el presidente Lasso defiende medidas o acciones de política económica con las cuales yo estoy de acuerdo, porque creo que promueven el crecimiento económico. Una de ellas es, por ejemplo, una mayor apertura comercial o al menos la firma de tratados comerciales que permitan que los productos ecuatorianos se coloquen de mejor manera en mercados relevantes. Eso creo que es bien importante porque, Gustavo, usted recordará, el año pasado las exportaciones no petroleras tuvieron un buen desempeño en su conjunto. Obviamente no todos los productos tuvieron el mismo desempeño, pero gracias a las exportaciones no petroleras, a lo que se sumó una caída muy fuerte en las importaciones, tuvimos una balanza comercial, un récord en el superávit comercial y eso también evitó más destrucción de fuentes de empleo y una mayor caída en la actividad económica. Entonces sí creo, por ejemplo, que el presidente Lasso, si es que consigue acelerar un tratado comercial con Estados Unidos, él ya ha hablado también del ingreso del Ecuador en la Alianza del Pacífico, es decir, medidas que promuevan las exportaciones nacionales, obviamente eso también implica una mayor competencia para el sector productivo nacional con productos que vienen del exterior, pero creo que eso a la larga tiene un resultado neto positivo para la economía. A lo que se suma, como le digo, este shock de confianza que puede generar la presencia de una persona que no se opone a la actividad empresarial, que no tiene ese discurso antiempresarial que tuvo, por ejemplo, el expresidente Correa, y que creo yo no va a utilizar el Estado, por ejemplo, al SRI para perseguir a opositores y demás, lo que genera mucha incertidumbre a los inversionistas. Entonces sí creo que el escenario, en todo caso, es más favorable con Lasso de presidente de lo que habría sido con Arauz de presidente. Sobre esto de la persecución o no, vamos a tratarlo más adelante, pero continuemos en el tema económico. El destino de Ecuador parece estar ligado a lo largo de su historia al endeudamiento, un creciente endeudamiento externo. Aparentemente, por lo menos en sus primeras etapas, el gobierno va a tener que seguir el mismo camino. La pregunta es,
hasta dónde los límites, hasta dónde Ecuador es sujeto de crédito y hasta dónde conviene seguir en esa misma línea, sustentando la economía como ha hecho Lenín Moreno fundamentalmente en los créditos que puede conseguir el país. A ver, yo indudablemente coincido con usted en que lamentablemente el nuevo presidente va a tener que seguirse endeudando. No hay forma de cerrar el déficit fiscal de un día para el otro. Y mientras tengamos déficit fiscal, ese déficit se tiene que financiar con nuevo endeudamiento. Yo si pusiera una cifra que muestra que si bien el país se ha venido endeudando claramente a un ritmo muy acelerado en los últimos años, esa deuda, al menos en 2020, nos permitió evitar una catástrofe económica. En el año pasado, en el contexto de la pandemia, el Ecuador recibió del Fondo Monetario y otros multilaterales, pero principalmente del Fondo Monetario, 7,000 millones de dólares. Esos 7,000 millones de dólares, equivalentes a más de 7% del PIB, permitieron que, por ejemplo, el fisco, que atravesaba una situación sumamente compleja por la caída de los ingresos tributarios y petroleros, el gasto adicional que generó la pandemia en el sector de salud, entre otros temas. Bueno, esos 7,000 millones, decía, permitieron que el fisco, si bien acumuló atrasos a lo largo del año, no cayera en una situación en la cual no pudiera cumplir con sus obligaciones más cotidianas o más regulares, sueldos, no sé, pago de medicamentos y demás. Obviamente hubo una situación bastante crítica, pero digamos, si es que nos ponemos a imaginar lo que habría sido el año 2020 en el Ecuador, sin esos 7,000 millones que llegaron de los multilaterales, creo que incluso podríamos haber estado hablando de un escenario en el cual la propia dolarización y el sistema financiero habrían corrido peligro. Entonces, en ese contexto o con ese antecedente, creo que el gobierno obviamente va a tener que ir reduciendo paulatinamente las necesidades de financiamiento a fin de que la deuda no siga creciendo a un ritmo tan acelerado, pero mientras tanto va a tener que seguir reduciendo el riesgo país para que la emisión de bonos soberanos vuelva a ser una opción para el Ecuador. De momento sigue siendo casi prohibitivo por el nivel de riesgo país que tenemos, pese a la reducción que se dio posterior al triunfo de Lazo, y obviamente va a tener que mantener una buena relación con los multilaterales que fueron, insisto, yo diría el salvavidas del Ecuador en el año 2020. Usted señalaba que un buen atributo del futuro gobierno de Guillermo Lasso sería el de que no viene con un afán de perseguir esa cultura del odio que tanto daño ha hecho al país. Pero de ahí a ir un paso más allá, a tratar de lograr gobernabilidad, gobernanza en base a pactos que vayan a atentar contra el sistema judicial del país o incluso que vayan a estar en contracorriente de lo que posiblemente debería interpretarse del comportamiento en las urnas de los ecuatorianos, hay distancia. No, evidentemente. Y a ver, yo claramente prefería que ganara Lasso a que ganara Arauz, no solo por la diferencia en sus ideas económicas, sino principalmente por lo que yo entiendo como una diferencia radical en cuanto a su visión de la democracia. Me parece que Guillermo Lasso será un presidente democrático, eh, pero sabiendo la composición que va a tener la Asamblea Nacional, donde casi 50 asambleístas van a ser del correísmo, una buena parte también va a pertenecer a Pachacutic, y más bien creo, y el Partido Social Cristiano, que serían la alianza, van a tener alrededor apenas de 30 asambleístas, evidentemente el gobierno va a tener que negociar políticamente. Pero eso se hace en todo el mundo, digamos, en los sistemas parlamentarios también, muchas veces la negociación política implica también que el miembro de determinado partido ocupa tal ministerio mientras que el otro es el primer ministro. Es decir, siempre hay ese tipo de negociación en la política. El tema es que sea una negociación transparente, abierta a los ciudadanos, y que entendamos qué se está negociando. O sea, si por ejemplo el presidente Lasso quiere que se apruebe una reforma laboral y tiene una oposición férrea de Pachacutic, bueno, y tratando de hacerle entender la necesidad de esta reforma, concede algunos... no sé, o ceden en posiciones que Pachacutic está peleando, bueno, eso es lo normal. Pero obviamente que cualquier negociación política ya implique interferir con otros poderes del Estado, sobre todo con el Poder Judicial, es algo que ya se sale de lo que al menos yo entiendo como un buen desempeño del sistema democrático. Si es que las concesiones ya significan interferir en la justicia, dar jueces y, bueno, entonces ahí estamos hablando de un sistema distinto, no de democracia, no de negociación política, sino ya de
de chantaje y corrupción directamente. En las redes sociales, el destacado periodista de investigación Cristian Zurita publicó este tuit. Se van a tomar el Consejo de la Judicatura, sacarán al consejero Murillo, armarán nueva mayoría, destituirán a Iván Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional para que otro juez acepte el recurso de revisión a favor de Correa. Así está el escenario. No sé si usted lo leyó y qué reacción le causa esto. Bueno, o sea, la reacción creo que le puede causar a cualquier ciudadano. Primero, saber quién, o sea, la primera duda es quién estaría detrás de esa jugada. No sé, el Consejo de Participación Ciudadana, la nueva Asamblea, el nuevo gobierno, ¿no? A mí no me queda claro, pero cualquier movida que busque interferir en el normal desenvolvimiento del sistema judicial a fin de favorecer a determinados sujetos, según el tuit al expresidente Correa, insisto, atenta contra las bases del sistema democrático, de la institucionalidad y además, volviendo, digamos, al tema en el cual un poco más me muevo, afecta también el desempeño económico, porque está claramente probado que los países con mejor institucionalidad, esto significa buen funcionamiento de la democracia, buen funcionamiento de la justicia, no intervención del Estado en asuntos que no le competen, no tener un Estado que persigue y demás, bueno, tener una buena institucionalidad favorece a las inversiones y al crecimiento económico. Tener una mala institucionalidad aleja las inversiones o espanta las inversiones y por lo tanto, también termina afectando a la economía. Entonces, este tuit de Cristian Zurita, bueno, creo yo es una advertencia que tiene que ser tomada en cuenta por las autoridades competentes y como le digo, yo espero que al menos en el nuevo gobierno no se dé ningún tipo de intervención en el sistema judicial y espero también que la Asamblea, que lamentablemente me temo va a ser de parte del correísmo un factor de oposición permanente y de ingobernabilidad, pueda ver un poquito más allá de sus propios intereses y saber que el Ecuador tiene que salir de una situación históricamente difícil y otra vez entrar en la senda de crecimiento sostenible. ¿Cree usted que se pueden dar condiciones para que Guillermo Lasso gobierne sin mayores tensiones, por lo menos al inicio? Creo, lamentablemente, a ver, y aquí es tal vez peque de desconfiado, pero estos ofrecimientos que viene haciendo el expresidente Correa de colaborar con el gobierno de Guillermo Lasso y desearle los mayores éxitos, en lo personal no le termino de creer. Realmente creo que el país, para tener un crecimiento económico sostenible, necesita algunas reformas estructurales que no son necesariamente populares. La laboral, la tributaria, la seguridad social, y no veo en principio al correísmo apoyando o al menos haciendo una oposición sensata a esos proyectos de ley. Entonces, yo creo que desde un primer momento Guillermo Lasso va a enfrentar una oposición dura en la Asamblea. En ese contexto le quedan algunas medidas que no tienen que pasar necesariamente por ahí, sobre todo las que están relacionadas con el sector fiscal por el lado del gasto, por ahí generar un ambiente de negocios un poco más bueno, puede incluso, sin tener que ir a la Asamblea, eliminar o reducir el ISD, porque eso ya quedó preaprobado con una ley que se aprobó, si no me equivoco, en 2019 o 2020. Pero claramente sí va a ser necesario negociar con el legislativo. Lo que espero es que no haya protestas desestabilizadoras en la calle como las que fueron las de octubre del 2019. O sea, eso en principio esperaría que no haya un motivo para una reacción así, que no fue solamente una reacción popular, sino también, creo yo, un intento de golpe de Estado. Pero claramente va a ser un contexto político difícil y ahí el ministro de Gobierno y el propio presidente van a tener que aprender a dar y recibir con los sectores políticos que no lo apoyaron directamente o que lo apoyaron simplemente para que no ganara el correísmo. Entonces va a ser un escenario complejo para el presidente, no solo en lo económico, sino en lo político también. ¿Cuáles considera, me imagino, qué aspiraría usted sean los primeros pasos de Guillermo Lasso ya en el poder? A ver, yo creo que contrario, y aquí lamentablemente no creo que se vaya a dar porque él se ha manifestado en contra del incremento de impuestos, creo que debería presentar una reforma tributaria
que no solo busque mejorar la estructura de impuestos en el país, cosa que es absolutamente necesario. Tenemos impuestos muy malos como el ISD o el impuesto a los activos en el exterior de los bancos, son malos impuestos, pero eliminar esos impuestos sin compensar a la vez con el alza de otros impuestos, lo único que hace es ampliar la brecha fiscal. Entonces yo esperaría o desearía al menos que la reforma tributaria que presente el próximo presidente incluya no solo, insisto, una mejora en la estructura de impuestos del país, sino también un aumento en la recaudación, por más impopular que eso sea. Esperaría también que el nuevo presidente, por ejemplo, se ponga manos a la obra desde el primer día o busque desde el primer día incentivar o despertar otra vez la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, por ejemplo. Me parece que es un paso muy importante para que los productos ecuatorianos puedan competir en mejores condiciones frente a los colombianos o peruanos que ya tienen esa ventaja comercial. Y esperaría sobre todo un gabinete de gente honesta y preparada. Es decir, no va a ser fácil para el presidente Lazo conformar el gabinete. Lamentablemente el correísmo llevó a un nivel tan bajo al servicio público, sobre todo en cargos de responsabilidad. Tuvimos ministros, subsecretarios y demás prófugos, no preparados, complacientes simplemente con el presidente, que se desprestigió mucho la función pública. Entonces espero también que el gabinete que acompaña a Guillermo Lazo en el gobierno sea un gabinete de gente competente y honesta, lo que va a generar también un ambiente muchísimo mejor para el desenvolvimiento de la economía. ¿Qué es lo que debe hacer Guillermo Lazo? ¿Cuál es parte de ese reto que tiene ya en el mediano y en el largo plazo para no caer en eso que muchos ecuatorianos han mencionado y han visto sucedió en la Argentina con Macri, de quien dicen no le alcanzó el tiempo? A ver, claro, hay un par de diferencias importantes entre Ecuador y la Argentina. Esto conozco, no a fondo, pero más o menos bien porque viví 5 años en ese país y trabajé justamente en un diario en la parte económica. Entonces, más o menos conozco lo que pasa con la economía argentina y ellos tienen el principal problema económico de la Argentina, más allá del déficit fiscal, la deuda y demás, es la inflación. Ellos tienen una inflación del 30, 40, hasta 50% anual que no han logrado reducir durante décadas. Es decir, salieron de la convertibilidad, durante un tiempo la inflación no fue tan alta, pero en los últimos años se ha desbocado y ha estado alrededor de los niveles que le acabo de mencionar. Y en ese contexto, Macri no pudo bajar la inflación, es decir, en su gobierno, pese a tener buenos funcionarios en el Banco Central, no pudo contener la inflación y eso afecta directamente, sobre todo a los más pobres y a los informales, que ven cómo cada mes se reduce su poder adquisitivo, entonces sintieron que la situación económica se deterioraba, pese a que yo no creo que haya sido peor que con el kirchnerismo, solo que claro, el kirchnerismo, al ser un movimiento populista, tiene más facilidad para llevar adelante algunas medidas que contentan, digamos, aunque no sean sostenibles, a los sectores populares. Y luego, en el tema fiscal, Macri, al principio, sobre todo, fue, creo yo, demasiado lento con el ajuste. Obviamente es muy fácil decir eso desde afuera, a ningún presidente le resulta fácil llevar adelante un ajuste fiscal, mucho menos en un país tan conflictivo como la Argentina, pero sí se demoró mucho en empezar a ordenar las cuentas públicas. Lo hizo ya con su segundo ministro de Economía, Nicolás Dujovne, pero ya para ese momento incluso el sector privado había perdido algo de confianza en el gobierno y las inversiones que se esperaban que llegaran con un presidente amigable con el sector privado como Macri, finalmente no llegaron por el tema de el desajuste fiscal y el no control de la inflación, que en el caso argentino también deriva en que el tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio paralelo, siempre se dispara y los argentinos se refugian en el dólar. Entonces es un contexto un poco distinto, obviamente hay también semejanzas, y yo lo que esperaría es primero que el presidente Lazo, a ver, tenga claro lo que se requiere para poner en orden las finanzas públicas, que insisto, no es el único objetivo económico, ni mucho menos, pero es un objetivo necesario. Esperaría también que las élites económicas en el Ecuador colaboren con un gobierno que en principio no solo les es más favorable a ellos, sino también al país en general en cuanto a la defensa de la democracia. Y para que las élites hagan esto, entonces lo que yo esperaría es que
no sea que al primer día que Guillermo Lasso está en la presidencia, salen las cámaras empresariales, por ahí hay algunos representantes empresariales expertos en eso, a pedir rebajas de impuestos. A ver, rebájeme tal impuesto, rebájeme tal otro impuesto. Y que con eso ellos sientan que con generar empleo están ya ayudando al país. Las élites tienen que comprender, creo yo, al menos esa es mi opinión, que generar empleo es sumamente necesario y positivo y es un aporte importante que el sector privado hace hacia el país, pero los empresarios no pueden desentenderse del contexto en el que trabajan. Y el contexto ecuatoriano es un contexto con una tercera parte de la población viviendo con menos de $3 diarios, un país sumamente desigual. Usted habrá visto, Gustavo, que el Fondo Monetario está pidiendo un impuesto a la riqueza. En Chile se acaba de aprobar un impuesto a los súper ricos, digamos. En Colombia la reforma tributaria también propone un impuesto solidario por una sola vez a fin de ayudar a subsanar los gastos generados por la pandemia. Y yo creo que en el Ecuador eso también se tiene que hacer. No solo a los patrimonios, obviamente habrá que definir las condiciones, las tasas para que no sea un impuesto que espante a los capitales, pero creo que los altos patrimonios y las personas que tenemos altos ingresos, porque mucha gente cree que no es rica porque gana $3,000 al mes. Ganar $3,000 o $2,000 al mes en el Ecuador es estar 4 o 5 veces por encima del salario promedio y obviamente 5 o 6 veces por encima del salario mínimo. Entonces, creo que las personas primero tenemos que darnos cuenta de en qué situación estamos frente a la mayoría de los ecuatorianos y sabiendo la difícil situación que enfrenta el país, poner el hombro y no simplemente esperar del nuevo gobierno rebajas impositivas. Yo creo que es momento de que las élites, que no solo incluye a los empresarios, sino también a quienes tenemos en relación de dependencia un sueldo que está muy por encima de la línea de la pobreza, pongamos de parte, decía, para ayudar al gobierno a llevar medidas de ayuda a los sectores más vulnerables. En esto, por lo menos, Guillermo Lasso ha sugerido ya que los empresarios que no han venido pagando impuestos o no han venido haciéndolo debidamente van a tener que pagar. Ojalá se tomen realmente medidas efectivas en este sentido, pero para finalizar, economista Hidalgo, quisiera ir a lo que es otro eje transversal en la vida política y económica del país, que es el de la corrupción, otro tema que tanto daño ha hecho al país y que es materia recurrente de todos los días. Culminamos un periodo de gobierno con un escándalo en la Contraloría General del Estado, con otro enorme escándalo en la alcaldía de la capital de la República. ¿Qué es lo que tiene que hacer Guillermo Lasso sobre estos temas? A ver, yo creo que desde el punto de vista del presidente, lo primero y más importante es dar ejemplo. O sea, si es que tenemos un presidente que da ejemplo de honestidad y se rodea de gente honesta, entonces la señal que se envía a la sociedad es súper poderosa. Y obviamente tener un presidente que no busque interferir en el funcionamiento de la justicia o beneficiar a su círculo de amigos. Yo esperaría que Guillermo Lasso, y espero no equivocarme, se rodee, insisto, de gente honesta y competente y que él dé un ejemplo de no tomar medidas que le favorezcan a él en lo personal. Creo que eso ya sería un primer paso. Y luego, lamentablemente, Gustavo, y esto a los ecuatorianos no nos gusta escuchar, si tenemos un contralor corrupto, un alcalde corrupto, una prefecta corrupta, bueno, al menos con grillete, digamos, en Pichincha, si tenemos tantos prófugos del gobierno anterior, si tenemos a esta asamblea que está saliendo con casi la mitad de sus miembros con algún tema judicial, es lamentablemente un reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción, insisto, el presidente puede dar un ejemplo que nos puede ayudar a todos a al menos saber qué está bien y qué está mal. Pero lamentablemente en el Ecuador la corrupción es un tema que no es solo del sector público, sino que está en el día a día. No sé, el taxista que no pone el taxímetro y una carrera que debería costar $1.50 le cobra 3 y le da una vuelta, es corrupción. O la persona que vende verduras y le dice 24 naranjas por $1 y le pone 20, es corrupción, obviamente. Hay que reconstruir la escala de valores de los ecuatorianos en general. Sí, estamos en una sociedad lamentablemente corrupta, creo yo, hasta la médula, y el cambio obviamente empieza por un buen ejemplo de las autoridades, pero depende principalmente de los ciudadanos. Gracias, economista Hidalgo, por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted. Han escuchado al economista José Hidalgo Pallares, director de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Nos vamos a una breve pausa.